Ahora lo que hacemos es pasar al one-to-many, a las de colecciones, ¿sí? Vamos en esta primera parte a hacerlas todas bidireccionales porque es muy complejo pensar en las relaciones de colección no partiendo primero de entender cómo funcionan de esta manera. ¿Por qué se los digo? Porque se parece un poco a la base de datos. Necesito tener la relación de la foreign key. En este caso, ¿se acuerdan que el departamento era una foreign key en la tabla de empleado? Sí, nosotros no lo vemos, esto funciona en la base de datos. Pero bueno, es como se relaciona. Entonces, necesito que nos concentremos un poquitito. Ahora lo que estamos haciendo es agregando una bidireccionalidad a la relación de empleado-departamento. ¿Qué quiere decir esto? Que del lado del departamento van a estar la colección de empleados, ¿sí?, de ese departamento. De vuelta, ¿cómo lo defino? Del otro lado puse many to one y acá había puesto departamento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Así estaba declarado del lado de employee. Y ahora lo hago al revés, one to many, ¿sí?, pero mapped by con la variable departamento de employee. Vamos a ir a buscar employee en el departamento. ¿Sí? ¿Recuerdan? Many to one. Una sola instancia de departamento del empleado. La inversa es de colección, porque es la inversa de many to one, de many to one, que es one to many. Entonces, ¿cómo la declaramos? La tenemos que mapear, como mostramos recién en todas las bidireccionales. Siempre, por ahora, las colecciones van a ser sobre bidireccionalidades. Quédense con esta situación. Créanme que después hay otras formas para hacer mapeos unidireccionales one to many. Por ahora, los one to many los vamos a aprender de la manera bidireccional. De hecho, en el taller de RESTful ya vieron un ejemplo de bidireccionalidad, de un ejemplo de one to many unidireccional. Lo declararon solo del lado de la colección. ¿Y qué vimos que hizo JPA? Nos creó una tabla intermedia y nos resolvió el problema. Se pueden hacer los mapeos unidireccionales con colecciones. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? No hago este mapped by. Pero por ahora entiendan que si quiero puedo hacerlo bidireccional o unidireccional. Entonces en este caso volvemos solo para concluir. Fíjense que ya de este lado tenemos una colección de empleados, ¿sí?, porque es one to many. Bien. Y tengo distintas formas de declararlo. Forma sencilla, mapped by con el departamento. Esto va a ir a buscar sobre la clase employee. Y fíjense que acá la colección es tipificada. Es una colección de empleados. Esto está mal, es empleado. Perdón, es empleado con mayúscula, ¿no? Es la clase empleado. Y lo que tengo son employees. Y otra forma de declararlo es como mapea. Mapped by, obviamente, department. Y que en realidad el target entity es employee. Entonces la colección no va más tipificada. Particularmente a mí me gusta más este formato. Me parece que es más expresivo que este formato, que la entidad relacionada está puesta como un parámetro de la anotación. Insisto, me parece mucho más expresiva este formato que este formato. Bien. Y después, por último, tenemos los many to many. Acá sí o sí JPA va a crear una tabla intermedia. No tiene otra opción como en las bases de datos de que crear una tabla intermedia. De vuelta vamos a una relación bidireccional, con lo cual va a haber colecciones de los dos lados. Va a haber una colección de proyectos en employee y va a haber una colección de empleados en proyectos. La forma es exactamente la misma, ¿sí? O sea, yo tengo que declarar una que pivotea, en este caso estoy eligiendo employee para hacer la colección de proyectos, y del lado de proyectos, de la clase proyectos, voy a hacer el mapped by. Les vuelvo a reiterar, cuando hago bidireccionales necesito de uno de los lados, uno solo de los lados con el mapped by. O sea, una de las declaraciones funciona de pivote y la otra funciona mapeándose. ¿Sí? Entonces es muy importante entender. Y acá tenemos una relación many to many, que lo que va a hacer JPA solito es crear una tabla. Vaya a saber uno con qué nombre.
Después vamos a ver que tenemos anotaciones para decirle cómo queremos que sea el nombre de la tabla intermedia para resolver la relación muchos a muchos. Pero en principio lo que va a terminar generando es esta situación. La tabla proyectos de un lado, esto está mal, es la tabla empleados de un lado, esto está con un error, la tabla proyectos del otro, y la tabla de relación de la many to many de empleados proyectos. Bien, y acá están las anotaciones para tener el control de cómo quiero que sean tanto el nombre de la tabla de relación intermedia como los nombres de las columnas que va a tener esa tabla. Entonces fíjense que JPA es un mapeador completo, completísimo. Es súper importante que ustedes vayan empapándose de todas estas anotaciones. Insisto en esto, libro JPA o en los links que le dejé de las anotaciones de JPA en uno de los videitos anteriores. Entren en las referencias cuando tengan que resolver este tipo de mapeos y usar estas anotaciones. Resumiendo, en la many to many o en casi todas las situaciones siempre tengo una anotación que me permite resolver cómo quiero que sea el nombre o la resolución de los nombres en las bases de datos. Y esto es súper importante porque a mí me permite tener un manejo de nombres de las bases de datos legadas, de las que ya existen, pero en prolijar seriamente los nombres de mis atributos en los objetos. Y por último, el mapeo unidireccional de colecciones, que era lo que les estaba comentando, no necesariamente tiene que ser bidireccional. Con esto vamos terminando el mapeo de relaciones. Y si se fijan, ¿sí? Lo que tengo es una one-to-many, con lo cual tengo una colección de teléfonos, ¿sí? Y lo que yo le doy es como cuál va a ser mi tabla. Esto lo que hace es lo que les pasó a ustedes, crea una tabla intermedia. Si se fijan en el taller les creó una tabla intermedia con un nombre espantoso. Bueno, ahora con las anotaciones ya saben cómo controlar cómo se va a llamar esa tabla intermedia y cómo en definitiva puedo también crear los nombres de las columnas de las dos foreign keys que van a apuntar. Entonces acá declaro solo del lado de employee los teléfonos, y del lado de los teléfonos no va a haber nada. No va a haber un mapped by porque la relación es unidireccional. Entonces hay que entender, después vamos a ver un caso avanzado en el cual no va a crear la tabla intermedia, porque a mí particularmente la resolución con tabla intermedia no me gusta. En el taller también van a ver que hay un esquema, una forma de evitar la creación de la tabla intermedia en el mapeo unidireccional de colecciones. Fíjense cómo todo lo que vimos en el video anterior, que es la cardinalidad y la direccionalidad interpretada por el rol, en JPA tiene una correlación directa. Se pueden haber llegado a marear un poquitito con todo lo que hay, insisto en esto, ahora vamos a ir al resumen de las relaciones, pero sí entender los tipos de relaciones que yo tengo, ¿sí? Los tipos de relaciones que yo tengo, vamos a ir con esto cerramos el video, son 4, de un solo valor y de colecciones. Y si es unidireccional, va de uno de los dos lados, ¿sí? Si es de colecciones, ya vimos que puede haber mapeo unidireccional de colecciones creando una tabla intermedia, o si son bidireccionales, se representan de los dos lados, tanto el 1 a 1 como el many to one, como el one to many, ¿sí? Siempre que tengo un many to one y quiero bidireccionalidad, del otro lado estoy obligado a hacer one to many, ¿está bien? Y si no, tengo many to many de los dos lugares. Esto como resumen para entender cómo funciona el esquema de relaciones en JPA. Por supuesto que cualquier duda que se les haya generado con la explicación, nos consultan en el Classroom y ahí estamos para disipar cualquiera de estas dudas. Después vamos a seguir avanzando en próximos videos con, les comentaba, las relaciones un poquito más complejas, las embedded, las que están embebidas, que son muy interesantes, las relaciones del tipo embebidas, y después para finalizar un resumencito del lenguaje de consulta y cómo se interpreta el lenguaje de consulta. Algo súper importante para finalizar que me olvidé decirles: si yo les dije que la relación many to one y one to one, que era de un solo valor, era eager, o sea que cuando yo recuperaba el employee sí o sí me traía al departamento, ¿sí? Porque es eager, salvo que le diga lo contrario, todas las asociaciones de colecciones son lazy, son perezosas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a traer, ¿sí?, un empleado, no me trae los proyectos en ese momento. Recién cuando quiero acceder al atributo de los proyectos
del empleado va y los busca en la base de datos. Y esto es un dato central. Esto del comportamiento hambriento o perezoso es muy importante que lo tengan en cuenta. Después vamos a hacer por ahí un videito pura y exclusivamente con el tema de hambriento o perezoso y el funcionamiento por defecto. Hay un funcionamiento estándar del hambriento y el perezoso, que es el que les acabo de decir. Las de un solo valor son hambrientas y las de colecciones son perezosas, pero vamos a ver que nosotros después tenemos anotaciones para poder controlar en los atributos que nosotros querramos, si queremos comportamiento perezoso o comportamiento eager. Bueno, por ahora los dejo, creo que se hizo un poquito más largo de lo que pensaba y nos vemos en futuros videos.